Buenos días a todos, bienvenidos a esta mesa redonda, a nuestra Biblioteca Pública Municipal Leer y Soñar. Bienvenidos al tercer encuentro literario internacional de Quintanar de la Orden. La Biblioteca Leer y Soñar os recibe con enorme alegría en esta cita con la literatura, la cultura y el pensamiento, en un encuentro que vuelve a reunirnos alrededor de la palabra, como espacio de creación, de diálogo y de unión entre personas y territorios. Hoy Quintanar de la Orden se convierte una vez más en lugar de encuentro entre escritores, investigadores, poetas y amantes de las letras que nos acompañan con su presencia, su experiencia y su generosidad. Queremos expresar de manera muy especial nuestro agradecimiento a los profesionales que hoy están aquí con nosotros y han realizado un importante esfuerzo por acompañarnos, viajando desde el exterior y desde distintos puntos de nuestro país para compartir este día con todos nosotros. Gracias a Isabel Vicente Gomara, a Francisco Tomsis, a Xavier Frías Conde, a Armin Alfonso Soler y a Javier Fernández, y por supuesto a Jacqueline Oliver. Su presencia honra este encuentro y enriquece profundamente esta tercera edición, que no sería lo mismo sin su participación, su compromiso y su amor por la literatura. A todos ustedes muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación, por el esfuerzo del viaje y por contribuir con su voz y su trayectoria a hacer este encuentro un espacio de intercambio, reflexión e inspiración. Deseamos que esta jornada sea fructífera, enriquecedora y memorable para todos. Sean bienvenidos al tercer encuentro literario internacional de Quintanar. Muchas gracias a todos y los recibimos a todos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Es una gran alegría, un encuentro más, el tercer encuentro literario internacional, que dice mucho, de que tengamos el honor de tener a todas estas personas que están aquí hoy en día. Y bueno, quisiera comenzar presentándoles, porque aunque muchos de vosotros ya los conocéis, tenemos gente que se va sumando y es muy importante que los tengamos con nosotros, ¿no? Javier, ¿qué te parece? Me parece fantástico, así que ¿presentas tú o presento yo? Pues hacemos medias, ¿te parece? Venga, pues yo me pido a Isabel Vicente, Venga, que está con nosotros, que es editora de Istarduc Ediciones y bueno, una tía fantástica. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de volver a Quintanar, de estar en Menudo Castillo y de estar con todas estas personas que están aquí, que algunos acabo de conocer y es un gusto, la verdad. Uh-huh. ¿A quién presentas tú? Pues mira, yo voy a seguir por Francisco. Ah, vale, perfecto. Sí, vamos. Porque yo no sé decir su apellido. O sea, Tomsic. Lo vamos practicando, no hay problema. ¿En español o en esloveno? Si no, utilizas Fernández y ya está. Bueno, es una alegría tener a Francisco aquí con nosotros. Si bien ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar de sus ilustraciones, aquí todos están haciendo un sí. Es muy bueno tenerle aquí con nosotros porque, sinceramente, que él pueda compartir esos momentos de ilustración, esa otra mirada desde la literatura, es muy gratificante para nosotros. Así que, bueno, voy a decir algo de Francisco. Cualquier cosa me corrige, sí, por favor. Francisco nació en Uruguay y es licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es además investigador, docente de arte e historia del arte. Y, bueno, recientemente ha recibido uno de los premios más importantes en Uruguay por poesía inédita. Uh-huh. Que estamos deseando leer. Exactamente, a ver qué nos cuenta un poquito más Francisco sobre esto. Y bueno, ¿quieres contar algo? No. Nunca lo leeréis. Pues vaya, yo pensaba que los escritores querían que leyéramos sus cosas, ¿no? A veces. Es un mito. Ah, vale. Bueno, pero por si acaso os doy el título. Ojo, pero con H, ¿eh? Sí, ahí tenemos un detalle muy importante. Entonces, Francisco además ha publicado diferentes ensayos sobre arte y literatura. También colabora en traducciones y textos literarios en antologías, anuarios, enciclopedias y medios de prensa en Uruguay, que de ello también estábamos hablando, y no solo, también en Israel, en México y en Estados Unidos. Y bueno,
seguiríamos hablando, enumerando premios que ha obtenido a lo largo de los años, pero bueno, él ya después nos contará un poquito más. Pero yo creo que ahora tienes que presentar bien a Isabel, pues yo he dicho que es editora y ya está, no he contado nada. O sea... bueno, pero tienes que ser un poquito más cotilla. Claro, es que yo no, claro, no sé, ¿quieres contar algo de Isabel tú o no? Pues mira, además de ser una gran amiga, Isabel que siempre pues está a nuestro lado, Isabel es maestra de vocación, ¿sí? Y formación, aunque nunca ejerció, ya que su vida profesional se desarrolló por otros derroteros. Llegó a la edición un poco por casualidad, como ella nos cuenta, y fruto de una inquietud intelectual que no cubría el trabajo habitual, ¿sí? Y así fue como surgió Istarduk, que ya tenemos la oportunidad de disfrutar de Istarduk con sus ediciones desde 2013. Y bueno, siempre con la intención de publicar obras atractivas y sorprender a los lectores, que por cierto lo ha logrado muy bien, ¿no? Aquí quien lee, pues está atento a esto. Empezó con 2 colecciones, álbumes infantiles y libros de cocina, pero fue ampliando la oferta a lectores de 11 y 12 años y que incluso recientemente pues asistimos a una presentación hermosísima con el libro de Nacho. Sí. Que ella también nos contará un poquito después Isabel. Y bueno, este momento ha marcado un punto importante en tu vida, el tema de la edición. ¿Seguimos entonces? Venga, sigue. Que es que tú tienes los apuntes, yo no. Es que si empiezo a decir los idiomas de Xavier Frías, es que estamos aquí esta mañana. Bueno, pero es que Xavier tiene sorpresa. Ah, venga. Xavier tiene sorpresa, cuidado con esto. Ahora os voy a contar. ¿Seguimos con Xavier entonces? Sí, claro. Sí, dejamos al mío para el final. Bueno, Xavier es un compañero también de este largo camino que nos sigue apoyando en estos años y bueno, además de ser un gran amigo ya de la casa, es filólogo, docente universitario de la UNED, fue profesor de primaria GB en sus inicios y actualmente se dedica a la promoción de la LIG. Es académico, escuchad esto, escuchad esta primicia. A ver. Es académico de honor de la Academia Ecuatoriana de la Lengua Española. ¿Cómo lo veis esto? Toma ya. Ostras. Así que luego dice que es trabajo ir a Quito, ¿no? Sí. Pero no cobro, No cobro. Es autor, además de gallego-portugués y español principalmente. Su obra está enfocada sobre todo al público infanto-juvenil. Gusta de formatos breves, que también lo conocemos, cuentos, microcuentos, microteatro. Sus libros se han publicado en España, en Portugal, en Italia y Estados Unidos y también en Brasil. Además, gran parte de su obra está publicada en bitácoras de acceso libre, que todos podemos llegar allí y disfrutar de las lecturas, tanto de su propia obra como la de otros autores. Mantiene encuentros frecuentes con sus lectores en colegios en América y Europa e imparte cursos de formación literaria para profesores. Que, por cierto, ya comienza a viajar nuevamente. Claro. Hay que tenerlo en cuenta, a ver cuándo nos invita. Sí, no nos lleva, a mí me iba a llevar un día no sé dónde, pero luego ya Pues nunca mira, más se supo. Esto de Ecuador, ¿sabes? Está siempre Sí, siempre en dice, a ver si, pero él te dice, mira, es que el pasaje no es tan caro, Claro. pero te lo tienes que pagar, ¿sabes? Hombre, Bueno, pues nos falta Armin, ¿no? Pues sí, aquí tenemos a Armin que nos acompaña por primera vez en este encuentro literario, así que bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aceptar este desafío. Gracias por la invitación, ¿no? A ti realmente. Bueno, Armin es escritor, editor y mediador de lectura cubano-ecuatoriana. Es nacido en La Habana. Es máster en escritura creativa por la Universidad Internacional de La Rioja, diplomado en literatura infantil por la Universidad Metropolitana de Caracas y en libro álbum de la Fundación Letra Viva de Colombia. Bueno, también participa en neuroeducación por el Instituto Latinoamericano de Posgrados de México. Y bueno, así podríamos seguir enumerando pues más distinciones de Armin. Y también ha sido locutor, ¿sabes? Sí, esto? Que ha sí, sido locutor durante 5 años.
Pues mira, qué sorpresa, ¿eh? Eso Sí, es. sí, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues ahí teníamos un programa comunitario bien bonito. Nada, un gusto. Así que ya Bueno, tenemos compañía para la radio. Hombre, de vez en cuando, claro. Y feliz de estar acá, porque no solo en el evento aquí en Quintanar, sino también que esté Menudo Castillo transmitiendo este encuentro, pues se agradece mucho. Me hace mucha ilusión, además, porque sigo el trabajo de Javier Fernández en redes. Entonces, estar del lado acá del micrófono de Menudo Castillo, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Así que gracias también por eso. O sea, y luego estoy yo, que Claro, faltas sí, tú. Menudo Castillo, ya está. No hace falta, o sea, Menudo no Castillo. expliquéis más, no Tú expliquéis eres más porque... más que conocido ya, pero si quieres también te presentamos. A ver, ¿qué tienes? Venga, vamos a A verlo. ver, vamos uno de verlo. los chicos, venga, a ver, vamos a presentar a Javier. Vente, Patricia. Ay, le toca a Patricia. Muy madre, Claro, hoy le pobre toca a Patricia. A ver, Patricia, ¿qué vas a no cuentes nada mal, las malas, Venga, o sea, lo Pat- malo no lo cuentes. Cuidado que Patricia te conoce ya hace años. A ver. Patri. A ver, Patricia. Pues, Vamos a que nos cuenta. ¿Cómo conocimos a Javier? ¿En qué desafío nos pone Javier? Ay, madre. Pues lo conocimos en un viaje Pues estuvimos en Madrid. en Madrid, fuimos a Madrid, estuvimos un fin de semana en Navas del Rey. Ujú. y pues hicimos un programa con Javier, ¿De radio? sí, de radio y bueno, llamó bien y desde ese momento pues aquí estamos. Claro, y nos echaron del pueblo también. Os regañaron, me ha dicho Jacqueline que os regañaron ese día. Sí, Sí, bueno. pues sí. Vas a tener que poder hablar con la gente allí para que podamos volver. Hoy tengo una charla con el alcalde. Le digo, ¿queréis que le diga algo? Sí, a ver si Que nos no- deje volver. Vale. Pues luego voy a hablar con él porque esta tarde hay una gala, que yo voy a decirlo también, que hay una gala esta tarde en Navas del Rey del Bicentenario, que siempre se organiza una fiesta y vamos a estar allí, así que también aprovecho para mandar un saludo a la gente de Navas y que no os regañen más. Claro que sí, Qué que bueno. queremos volver, ¿no? Eso es. Ahí está. Pues eso ya lo tienes ahí para... Luego la palabra para ir otra vez. Que eso Habla está- con el alcalde a ver si nos da la entrada. Sí, hombre, se lo digo ya a Jaime. Bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar a charlar, ¿no, Jacqueline? ¿De qué vamos a charlar? Cuéntanos también. Pues mira, vamos a ver si podemos charlar un poquito de literatura infantil. ¿Qué, Ujú. qué os parece? Me parece fantástico. ¿Sí? Perfecto. Qué sorpresa, no me lo esperaba. Es bueno porque también existe la literatura infantil, aunque parece que no, pero existe. Así que nada, voy a leeros una pequeña propuesta. No me he enrollado mucho, no. No, pero fíjate, antes de que digas eso, no solo existe, sino que es fundamental. Es el pilar en el que se sustenta la literatura. Exacto. Si no hubiese literatura infantil, no habría lectores de adultos. Porque al final el gusto por la lectura de entretenimiento, por la lectura de aprendizaje y de disfrute, es cuando eres niño. Si Exacto. no eres de niño... Entonces, a veces hay sensación de que la literatura infantil es una literatura menor, de que de esto vamos a hablar, es una de las cosas que vamos a hablar, pero es todo lo contrario. De hecho, la industria editorial, ya no estoy hablando de formar lectores, ¿no? La industria editorial se sustenta en la literatura infantil. Si no se vendiesen libros infantiles, sería muy difícil que hubiese literatura en España. Perdón, sigue. O Nada, empieza. un gusto escucharte. Pues nada, la mesa que hoy presentamos propone pensar la literatura infantil contemporánea como un espacio de creación estética, atravesado por tensiones editoriales, culturales y simbólicas. Lejos de ser un territorio menor o exclusivamente pedagógico, el libro infantil se sitúa hoy en el cruce entre la escritura, la ilustración, la edición y la mediación adulta, es decir, entre distintas prácticas que definen qué libros llegan a la infancia y en qué condiciones. Uno de los núcleos de esta conversación será la creciente exigencia de utilidad que pesa sobre estos libros. Con frecuencia se espera de ellos que expliquen, acompañen, ordenen, calmen o enseñen. Frente a ello, esta mesa propone una pregunta central. ¿Qué ocurre con la dimensión literaria cuando al libro infantil, se le pide, ante todo, una función? La cuestión no pasa por poner literatura y utilidad de manera simplista, sino por examinar qué se pierde cuando la finalidad pedagógica, emocional o terapéutica reduce la complejidad propia de la experiencia estética. A ello se suma el papel determinante de los adultos
como compradores, mediadores y prescriptores. En la literatura infantil, quienes eligen, autorizan o rechazan los libros no coinciden necesariamente con sus lectores finales. Por eso, pensar este campo exige preguntarse no solo qué se escribe o se ilustra para la infancia, sino también qué esperan de esos libros las familias, la escuela, las instituciones y el mercado editorial. Por otra parte, y para finalizar, se propone reflexionar las fronteras entre el libro infantil y obra literaria, las relaciones entre texto e imagen y las formas contemporáneas de censura y autocensura que inciden en la creación, la ilustración y la edición. A partir de la experiencia de escritores, ilustradores y editores, nos proponemos reflexionar entonces sobre qué libros se ofrecen hoy a la infancia, qué se espera de ellos y qué lugar conserva en ese marco la literatura como experiencia artística abierta, compleja y no enteramente reducible a una función. Y todo esto en 45 minutos. Todo esto en 45 minutos, ¿no? Para vosotros. Aquí hay Ostras. ilustradores, editores. Sí, solamente nos falta el librero. Ya O está. librera. Solamente nos faltaría ese Ahí palo, ¿no? está. Creo que... Comenzamos. Y comenzamos si queréis con esto, ¿no? ¿Tenéis la sensación de que cada vez hay más libros más o se Exacto. piden más? Sí. ¿Quién tiene esa sensación? A ver, Isabel, cuéntanos. Pues mira, yo puedo decirte que, a ver, yo como editora me llegan muchos correos cada día con manuscritos y textos, personas que tienen historias que quieren contar. Y es curioso porque en muchos, yo diría que incluso la mayoría, ponen, te presento esta historia que trata sobre no sé qué, no sé cuántos, y en la que podemos, sirve para que no sé qué, sirve para... Entonces, a ver, una historia no tiene que servir, no es un medicamento, no sirve para que te quite el dolor de cabeza o cosas así. Una historia te tiene que divertir, te tiene que gustar, y luego tú ya tienes que pensar y a lo mejor se te ocurre algo que te ayuda de esa historia, pero el principio de esa historia tiene que ser otro, no tiene que ser para. Yo voy mucho a ferias con mis libros y entonces cuando llegas a la feria es muy curioso que muchas veces los padres y abuelos sobre todo llegan, ¡ay, no tienes un libro que le quiero es para quitarle el chupete a mi niño! Señora, no tengo un libro para que le quite el chupete a su niño. Tengo un libro que habla de la historia de un chupete que se va de viaje, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, yo creo que es el concepto lo que mata, porque las historias existen y las historias están Claro. ahí. El tema está en que ahora parece que para vender una historia tiene que tener una utilidad. Y eso es lo que yo estoy en contra. Xavier, ¿tú qué opinas del utilitarismo de los libros? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Isabel. Los libros están muy bien, si tiene que haberlos, por supuesto que sí, ¿no? Claro. Son libros educativos. Pero No son es literatura, ¿no? No es literatura. Eso es. ¿Y sabes lo peor de todo esto? Que yo tengo compañeros catedráticos, señores catedráticos rozando de la divinidad, que lo meten todo en el mismo saco. Ya. Y claro, entonces, cuando uno va y dice, me han publicado un libro, ¡oh, qué bien, qué grande! ¿Y qué es? Y pones un título de estos, ¿no? Y así con rima y tal. Sí, infantil, claro. Y te dicen, ¿y eso qué es? Digo, pues es un libro infantil. Boh. Dices, vale, pues es lo que hay. Claro, esto va de la mano de otra cosa que también, y que un poco ya también ha citado Jacqueline, el tema de los valores en los libros que están metidos con calzador. ¿Y este libro para qué sirve? ¿Qué le transmite a mi niño? Digo, ¿no le basta que se divierta? No, por Dios. Tú mismo lo comentabas ayer, ¿no? Cuando tomábamos allí el café. Chicos, dice, ¿y la moraleja? Eso es. ¿Y para qué necesitas moraleja? Es que sin moraleja, digo, ¿tú qué te esperas? ¿Que esto sean las fábulas de Sopo o de estos fabulistas? Samaniego. De Samaniego, ¿no? Dices, venga, hombre, por Dios, que ya estamos un poquito... Pero lo malo es que hay muchos profes que están todavía cortados con ese patrón. Y así nos va. Pero eso también tiene que ver, viene desde la universidad también, ¿no? Viene desde la casa, porque muchas veces son los niños y niñas los que piden los valores, los que piden la moraleja, los que
parece que si no tiene moraleja el libro no es bueno. No, claro. Y hay que tener el libro tiene que emocionar, sobre Exactamente. todo. Luego a partir de ahí Exactamente. a veces no tiene ni que dar respuestas, solo dejar preguntas. O sea, Sí. debería ser así, pero bueno. Sí. No sé, mira, como Francisco viene desde Eslovenia, no sé si la literatura eslovena infantil y juvenil también tiene este corte de tener libros para algo o está librándose de ello. Yo creo que sí. ¿Está bien? Sí, pero está un poco flojo, no sé por qué. Sí, ¿no? Yo creo que sí, pero en una escala mucho menor. Ujú. Porque estamos hablando de un país muy pequeño con una lengua que hablan solo 2 millones de personas y que tiene un mercado interno muy restringido por esas condiciones. Al mismo tiempo, Eslovenia, a diferencia de España, es un país en el que la lengua debe protegerse a ultranza, porque es una lengua en peligro de extinción constante. Entonces, el número de subvenciones, la importancia de las bibliotecas públicas, la importancia del rol del Estado en la difusión de la literatura escrita en eslovena, sea adulta o infantil, es mucho más visible que aquí. Entonces, eso crea estructuras que en España de repente están más dominadas por el mercado. Entonces, creo que en esa coyuntura entre mercado y creación, o si queremos decirlo también entre arte y cultura, está la disyuntiva que hace que nos hagamos esta pregunta aquí Claro. también. Porque la función es en un modo una imposición, ¿no? Que para algunas editoriales puede ser la necesidad de vender, por ejemplo, pero para otras es simplemente un interés, digamos. Es una imposición. Ujú. Y yo creo que no va solo a la literatura, va a todo, en el sentido de que todo el tiempo se está pidiendo justificar por qué el arte, por qué se crea, por qué se hace esto, por qué se hace lo otro. Y eso de algún modo indica que el problema es mucho mayor, porque cuando se necesita justificar es porque hay una crisis. Eso es. Cuando no hay una crisis y cuando todo el mundo está feliz creando, en realidad no hay necesidad de justificar por qué se crea. Ujú. Sí, la verdad es que tenemos una sociedad que busca eso, la utilidad de todo, ¿no? Estamos en un momento que todo tiene que ser práctico. Armin, cuéntanos tú. Sí, bueno, los he estado escuchando un poco a todos y han salido muchas ideas, ¿verdad? Por un congreso, más que... Ya te digo. Por ejemplo, Xavier mencionaba que no todos los libros que se hacen de literatura infantil o no todos los libros que se hacen para la infancia son literatura infantil, pero es que no todos los libros que se hacen o que se clasifican para adultos son de literatura. Claro, exactamente. Entonces, meter exactamente. todos los libros que vienen en pasta dura dentro del saco de esto es literatura infantil, pues deja muy mal parado a lo que es la literatura infantil. Luego, hay algo que me parece muy interesante que un poco mencionaba también Javier, y es que estos libros pues hay una gran tendencia de libros para controlar, gestionar determinadas emociones. Ay, las emociones. Pero, Y ponerle colorines. pero mira esto, porque esto a mí me encanta. O sea, cuando a mí me preguntan, oiga, ¿y tiene algún libro para gestionar emociones? Digo, pues todos. Claro. Es que todos los libros, de una manera o de otra, pues nos generan los buenos libros. Los Son un buenos- entrenamiento Exactamente, de ¿no? emociones. Sí. de emociones. Entonces, lo que cada quien tiene una experiencia de vida y tiene una experiencia con la lectura propia. Y lo impactará de una manera o de otra, incluso dependiendo del contexto en el que se lo lea. Incluso dependiendo con la expectativa de que te lo leas. Si los catedráticos amigos de Xavier se leen Amigos no. un libro didáctico pensando que es... Colegas. Claro, un libro didáctico pensando que es literatura infantil y dirán, oiga, esta es la literatura infantil que se produce en España, pues capaz que no tengan un buen criterio porque es que están midiendo con una vara otra cosa. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. Muy de acuerdo. De hecho, Me gusta eso de la palabra gestionar. sí, ¿verdad? Sí, Gestionar es verdad. emociones. Es que Gestionar. manejar no es un coche, que es la otra que se usa mucho, ¿no? Claro, pero es verdad que la literatura es un continuo exponerte a emociones diferentes, Claro. ¿no? Y conocer un poco qué se va a sentir y qué se va a vivir. Y creo que por eso es bueno leer. O sea, yo no suelo decir nunca es bueno leer. Hoy lo he dicho y mira mal. Pero creo que es beneficioso entre otras cosas por eso, porque te entrena para la vida. Pero es que además, Javier, mira, los libros que evidentemente están pensados para que los niños identifiquen ellos las emociones son los que menos conectan. Claro, eso es. Porque es que le estás diciendo qué sentir, cómo sentirlo y está bien que sea así. O sea, está bien que le digas cómo sentirte o cómo debes reaccionar ante determinada cosa. Y es otra cosa que hablábamos, ¿no? O sea, los libros, la literatura infantil no son manuales de uso para la vida, ¿no? No deberían serlo. No. No deberían serlo, pero igual que yo preguntaría a los adultos, si os diesen para leer, os vais a entretener leyendo y os dan un manual de instrucciones,
pues eso es lo que le estamos dando a los niños cuando compramos esos libros, ¿no? Manuales de instrucciones. Y creo que no me extraña que haya niños que no quieran leer. Claro. No me extraña. Oye, y había más historias en lo que nos ha dejado aquí Jacqueline, lo de que compren los mayores los libros para los niños. Claro. Esto me pasa a mí muchas veces cuando voy a premios literarios, voy a muchos, ¿no? Como espectador, a veces como entregador, o estar allí y me da mucha rabia que no haya niños y niñas eligiendo cuáles son los libros que les gustan, pensando un poco o disfrutando incluso de la fiesta. ¿Qué opináis de esas familias que van a coger el mejor libro para que lo lean sus... Xavier, que tú estabas ahí. Yo me callo porque porque voy a decir una barbaridad. No puedes decir barbaridades, que estamos en Menudo Castillo. O sea, tienes que... No, me parece... A ver, hay muchos adultos que no entienden nada de literatura. Entonces, dejar en sus manos pues la elección de los libros se requeriría casi un carné de padre, ¿no? Porque, a ver, pero no solo para eso, ¿eh? O sea, el niño que va a la librería, anda que no lo he visto yo a veces, el niño, venga a tirar libros, y la mamá y el papá con el móvil, y el librero mordiéndose las uñas, o Elena seguro que lo puede decir aquí también en la biblioteca, ¿no? La criatura por ahí, ¡ah! Y el padre y la madre a lo suyo, ¿no? Entonces, lo primero habría que darles un carné de paternidad. Y lo segundo, eso requiere que es que hay cosas que se hacían antes que se están perdiendo. Por ejemplo, el cuento de la noche. Yo me acuerdo que yo con mis hijas todavía lo hacía, ¿no? O sea, y estaban enganchadísimas a que irse a la cama a contar un cuento, ¿no? Entonces, eso también no solamente es placentero para el hijo o la hija, sino también para el padre y la madre. Porque se acompaña, es en el acompañamiento, y eso es una cosa para críos muy pequeños, pero cuando hablamos de lecturas... vale, por un lado está problema padres, por otro está problema editoriales, que te venden lo que quieren vender. Entonces, es otra cuestión que es una pena que no lo hubiésemos grabado ayer, porque, a ver, las grandes editoriales, más que editoriales, son máquinas de hacer dinero. Con lo cual, una industria, claro. Claro, están vendiendo textos que probablemente, no digo siempre, pero en muchos casos tienen una calidad literaria que todavía deja mucho que desear, ¿no? Que podría mejorar. Mucho. Entonces, estamos transmitiendo a nuestros lectores unos textos que, bueno, no son lo mejor. Los chicos, a ver, yo creo que a veces los tratamos como si fuesen estúpidos, ¿no? Pequeños estúpidos. Voy a decir una cosa. El único premio literario que yo gané, resulta que el jurado eran todos lectores. En los premios que me he presentado con adultos me he ido de pena. No, pero son 2 premios. Y en los 2 premios el jurado eran chicos lectores. Entonces tienen otros criterios. O sea, somos adultos que escriben para niños, pero nos juegan otros adultos. Uy, a mí aquí algo me falla, ¿no? Eso lo decíais vosotros mismos hace un rato, ¿no? O sea, habría que poner a los chicos en los premios. Por lo menos una parte de los jurados. Todo clarísimo, no sé. Sí. Por lo menos una parte del jurado tiene que ser por niños. Exactamente, ¿no? Es verdad que luego pueden no tener un criterio formado del todo, bueno, pero al final estamos buscando el gusto, ¿no? Las ganas de leer. Ellos son los receptores de esos libros. Eso es. Bueno, ¿qué opináis el resto? ¿Queréis opinar? Armin, venga. A ver, yo voy a romper una lanza por los adultos mediadores de la lectura. ¿Por qué? O sea, tiene que haber un equilibrio. Claro. Estoy de acuerdo, o sea, me parece fundamental que los niños, los jóvenes tengan además, digamos, la educación y la formación suficiente que se propicie para que puedan elegir libros que les sean de su agrado, ¿no? Que tengan ese contacto con los libros. Pero ¿qué pasa luego? Que el entorno, el universo de ese niño, de esa niña, de ese joven, pues también puede ser limitado. Entonces ahí es donde entra el rol del mediador de lectura, que no tiene por qué ser el padre o la madre de familia, porque no tienen por qué estar al tanto del mercado, pero está la biblioteca, está la librería, las editoriales juegan un rol de mediación también, donde exponer a los chicos y a las chicas a una literatura variada. Porque luego es verdad que el gusto en determinadas edades se queda en su entorno más cercano, el deporte o vaya usted a saber, ¿no? Alguna afición específica. Y luego el universo es más grande que eso y el mundo es más grande que eso. Entonces sí creo que los adultos tenemos una responsabilidad en la formación como lectores y como seres humanos y que parte de esa responsabilidad pasa por ayudarles también a ver más allá de sus intereses más cercanos, ¿no?
Pero bueno, ya estamos hablando en el escenario ideal de que el adulto se lo proponga, lo quiera hacer y que no se quede buscando un libro para que deje el pañal. Claro, pero fíjate, el papel de mediador es fundamental, pero necesitamos también mediadores para los mediadores, porque muchas veces Sí, es cierto. los maestros, las maestras, que son los grandes mediadores de este país, son los que tenemos más a mano y más directos, se quedan en los libros que les gustaron a ellos cuando eran niños, que ya están pasados de moda, que Así ya es. no, a los niños de hoy no les llegan, porque no siguen leyendo. O sea, necesitaríamos que nuestros profes, y ponerle más curro, pobrecillos, pero sería que nuestros profes y nuestras profes sigan leyendo y sigan conociendo literatura infantil. Que hay casos maravillosos, hay profesores increíbles, pero hay algunos que... Javier, y yo pienso también que va de conocer cómo funciona el ecosistema del libro y esos profes que a veces es verdad que estamos sobrecargados porque es una realidad, la Claro. burocracia de la educación es muy grande. Oiga, pero apoyémonos en los profesionales. Vamos a la biblioteca y preguntémosle al bibliotecario, al bibliotecario. Vamos a la librería. Oye, un librero de confianza. Yo creo que todo maestro Sí. que trabaje en literatura, que trabaje con niños, tiene que tener un librero de confianza que le pueda decir, oye, que está saliendo fresco. Porque lo que dice es una realidad. O sea, los maestros enseñan lo que en su infancia, muchos de ellos, no digo que todos, ¿no? Enseñan lo que en su infancia les agradó, pero que no puede que no conecte con las juventudes de hoy en día. Bueno, los grandes medios de comunicación, ¿no? Los mediadores que están en los medios habitualmente, que suelen ser mediadores para literatura adulta, cuando hablan de literatura infantil, pues se quedan en los clásicos. La isla del tesoro, qué bueno era, Moby Dick. Claro que sí, están muy bien, pero a lo mejor los chavales de hoy tienen que llegar de otra manera. Fíjate, antes de... Bueno, ¿tú querías decir algo, Isabel, sobre Yo este asunto? quería también, o sea, abundar un poco en este tema porque me parece que ahí las librerías es muy importante. Si nosotros fuéramos con nuestros niños a una librería infantil y les ayudáramos, ayudarles en el sentido de no como decía Javier, lo que los dejas, que los dejas ahí y que tiren los libros, no, sino a que aprendan a ir a una librería, Ujú. a mirar, a elegir, a preguntar. Eso es. Es que eso es lo ideal. Yo que voy a muchas ferias porque me encanta, porque tengo ahí una vocación de librera frustrada. Entonces me encanta porque, claro, vas a la feria, entonces se acercan los niños preguntan. y entonces preguntan y tú le cuentas, pues va de esto, va de lo otro, va de lo de más allá. Y es un gusto contar historias y que ellos elijan. Y luego algunas veces te miran, ¿te ha gustado? Sí. Claro. Bueno, gracias, adiós. Pues Eso es, fenomenal, eso es. fenomenal, ¿sabes? Pero que da gusto que se interesen. A mí eso me hace disfrutar. Y yo creo que eso es lo que nos falta. Bueno, hay algunos coles, tengo la experiencia de haberlo escuchado, que me parece maravilloso que las lecturas, aunque sean las lecturas, iba a decir obligatorias, mira, las lecturas recomendadas, en vez de traer el libro de casa, todos los niños que tienen que traerse el dinero van de excursión a la librería y los niños lo Eso compran es en la genial, librería. Y eso es claro. una cosa súper interesante, porque al final vas conociendo también cómo se mueve el libro. Creo que esto es importante. Jacqueline, tú has soltado ahí la piedra y has escondido la mano. ¿Tú no quieres decir nada sobre este asunto? Pues mira, yo creo que aquí hay gente que puede explicarlo mucho mejor que yo. Por ejemplo, Evelina quiere hacernos una pregunta. ¡Ay, madre! Evelina, venga, a preguntar. Yo no sé por qué te asustas de mí, porque sabes que te hago unas preguntas Complicadas. y de las mejores, Por eso. porque me dan las mejores respuestas. Las difíciles. A ver. Buenos días a todos, Buenos que días. creo que no me ha dado tiempo a saludaros esta mañana, por cierto. Y una de mis preguntas es, habéis hablado del tema de que los libros infantiles están jugados por adultos. Ujú. Igual que el hecho de que muchos de los premios que, por ejemplo, en este caso le han dado a Xavier, han sido gracias a que son lectores adolescentes los que lo Los que lo han han juzgado. elegido. Ujú. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuál sería la mejor forma de poder educar a los adultos? Porque muchas veces en estos sentidos se les debe de educar, aunque ya se piensen que lo sepan todo. ¿Cómo pensáis que se debe educar a los adultos a la hora de escoger un libro infantil? Es decir, vosotros como escritores infantiles sabéis perfectamente qué criterios tiene que llevar un libro infantil. Habéis dicho mucho el hecho de que no queréis que los libros sirvan para algo. ¿Cómo podéis vosotros, cómo pensáis que sería lo mejor de explicarles que no todos los libros necesitan una utilidad?
porque como adultos todos sabemos que para nosotros todo tiene que tener un sentido. Da igual lo que compres o todo tiene que servir para algo. Pero en este caso los niños no son así. Y yo creo que se les debe de educar de alguna forma para que entiendan que los niños no necesitan eso. Venga, ¿quién es el primero? Valientes. Yo doy a responder. Mira, me parece una pregunta fabulosa. Y yo también me la he planteado a veces. Aparentemente es muy complicado, pero es una cuestión de vergüenza. Me explico. Yo lo que haría sería poner a los adultos a leer literatura infantil. Y digo vergüenza porque es que si no lees literatura infantil, ¿cómo escribes literatura infantil? No, claro, pero el problema es que mucho adulto se avergüenza de que lo vean con un libro infantil en las manos. Yo lo he visto, que lo esconden. O le ponen un forrito de papel de periódico para que no se vea que es un libro infantil. Muchos adultos se avergüenzan. Entonces yo creo que la única opción que queda es ¿cómo formar a los adultos en literatura infantil? Que lean literatura infantil. No queda otra, No son cursos, no son charlas, no son nada. Es que lean literatura infantil. Es lo que decía Saint-Exupéry, ¿no? Lo del niño al niño que fue León Vert, ¿no? Bueno, pues sacar al niño que llevamos o deberíamos llevar los adultos y hacerlo, o no decir obligarlo porque queda una palabra muy fea, pero fomentar que los adultos lean literatura infantil, porque además la literatura infantil es una literatura para todas las edades. Y aquí a la gente no le entra en la cabeza. Libro para 12 años. Bueno, como mucho llega hasta 14. No, mire usted. No. O sea, un libro empieza a los 12 años, a los 10 o donde empiece y te sirve hasta que te mueras. O sea, la literatura es, ante todo, literatura. Con lo cual... A mí me parece muy importante esto de la distinción, ¿sabes? Parece que, porque por eso la literatura infantil es como la hermana pobre o la hermana ridícula que no tiene ningún interés, no interés, sino que no tiene fuerza, que no importa, que no tiene ninguna importancia dentro de la literatura. Y yo creo que es por eso, por lo que dices tú. Porque si todos estuviéramos acostumbrados a leer literatura infantil, a comprarnos un álbum ilustrado para niños de edad 3 años, solo porque nos guste la historia y nos gusten las ilustraciones, no pasa nada. Pero no, como es para 3 años, ¿cómo se lo voy a comprar a mi niña que tiene 8, aunque me haya gustado mucho la historia? Pues es que no tiene ningún sentido, porque tú disfrutas, cuando tú ves un álbum ilustrado, por ejemplo, disfrutas de la ilustración, disfrutas del texto. Es que... A ver, yo creo que muchas veces nos ocurre que lo que estáis diciendo vosotros, ¿no? La literatura infantil se estima menos que la literatura para adultos, por ejemplo, ¿no? O la literatura generalista, más que para adultos, la literatura generalista, ¿no? La que pueden leer también los adultos. Creo que es importante que se equipare. Creo que es importante porque la buena literatura... Hay muchísima mala literatura escrita para público adulto, ¿no? Hombre. Muchísima. Además, sería, si empezamos a hacer una distinción, en literatura infantil también hay literatura mala. Pero hay literatura increíble. Hay literatura increíble. Y la literatura increíble da igual para quién esté escrita. Está escrita y está ahí, y es literatura, ¿no? Y creo que es importante y que ya no solo los niños, las niñas, las familias, el público general tiene que entender eso, que la buena literatura está en adultos, en infantil y en todos lados. Y la mala también. Si es que hay muchísima mala literatura. Claro. Bueno, voy a decirte que tu miedo a la pregunta era justificado. ¡Hombre! Porque la pregunta se las trae. Sí. Estamos hablando de educar a los que ya estamos educados. ¿Y quién va a venir a educarme, no? Así también decimos. A deseducarme, ¿no? A deseducarme. Mira, pasan muchas cosas. Lo primero es que, oiga, si es un libro que tú no te leerías tú, ¿por qué se lo das a leer a tu hijo o a tu hija? ¿No es cierto? Si no te lo leerías tú, si no lo soportarías. Pasa también por lo que hablábamos hace un momento. O sea, entender que no todo es literatura y entender que hay libros que son didácticos. Y hay libros que son para jugar, literalmente, o sea, para que mueva esta fichita de aquí a aquí y que vaya contando del 1 al 5. No, aunque rime, no tiene por qué ser literatura, ojo, porque también a veces vemos por ahí, no, rima es poesía. No todo lo que rima es poesía, no todo lo que brilla es oro tampoco, ¿no? Entonces, pero hay algo muy interesante. Y esto, la literatura infantil, cuando está bien escrita, cuando es profunda, cuando tiene calidad, tiene muchas capas. Y
el sentido que le puede dar un niño pequeño es uno, el sentido que le puede dar un adolescente puede ser otro. Y quiero citar un ejemplo que me parece, o sea, que es una genialidad de cuento que se lee y se publica y se edita para niños, o sea, para público infantil juvenil, pero que es un libro que tiene muchas capas. Este cuento se titula La joven tejedora. Les invito a que lo puedan buscar. Es de una autora brasileña que se llama Marina Colasanti. Cuando lo leo con niños pequeños, La joven tejedora es un cuento de magia. Un cuento maravilloso, un cuento de hadas. Cuando lo leo con niños un poquito más grandes, como además en la escuela los han enseñado a que eso es lo que hay que buscar en los libros, es un cuento de valores. De la ambición, de la, ¿cómo decirte?, de la arrogancia también, ¿no? Pero cuando lo leemos con adultos, vamos a sacar pues todo el tema del feminismo, de las relaciones de pareja. O sea, miren, y uno dice, oiga, ¿y cómo un mismo cuento puede lograr tantos interlocutores diferentes y donde cada uno está centrado o fija más su vista en un aspecto o en otro del cuento? Es que esa es la magia de la literatura infantil. O sea, la magia de la literatura infantil es yo diría que la literatura generalista es la literatura infantil, que es la que puede ser accesible desde los públicos más pequeños hasta los más grandes. Y luego lo combinas con la ilustración, que es un código de lectura más, o sea, completamente distinto, que aporta complejidad. Ojo que leer literatura infantil puede ser más complejo incluso que la literatura de adultos, porque te agarras un libro álbum que te lees el texto y dices, oiga, pero este libro es muy sencillo. No. Busca la solo ilustración. estás leyendo la mitad del libro. Busca la ilustración. Oye, hablando de ilustración, está Francisco aquí muy callado y yo le quiero preguntar por ilustración, porque, claro, estamos diciendo que la literatura infantil está poco valorada y la ilustración... Bueno, no, yo conectaría ahora esta nueva dirección que estás dando con la pregunta anterior, porque me parece que lo que acaba de decir Armin es importantísimo, en el sentido de que, a ver, yo estaba pensando en las cosas que leo con mi hijo, que tiene 5 años. Él elige, a veces, sí leemos todas las noches, y él a veces elige un libro que a mí no me gusta, pero hay otros que sí me gustan mucho. Y él se da cuenta, obviamente, y yo también, cuando a mí me gusta el libro, ¿no? Y cuando no me gusta mucho, que lo hago igual si me lo pide, pero hay una diferencia cualitativa en mi performance, ¿no? Es inevitable. Bien, y yo creo que por ahí puede ser una de las direcciones en que puede ir la respuesta a esa pregunta y lo que se decía antes, o sea, si no te gusta a ti, ¿por qué lo vas a imponer? Para decirlo así, imponer tal vez es muy fuerte, pero un poco eso, a un niño, ¿no? Luego me parece que sí es fundamental pensar lo que se decía antes de los jurados, o sea, a la hora de crear criterios de calidad a nivel de mercado, de la industria, digamos, del libro, es evidente que hay una falla central en el hecho de que los lectores a los que se dirigen los libros no leen los libros que se premien para ellos. O sea, eso es simplemente absurdo y es, obviamente, es un síntoma más de un malestar cultural mucho más grande. Eso es una cosa. Y con respecto a la ilustración, yo diría lo mismo, un poco. Estos días estuve buscando en varias librerías, en varias localidades de por aquí, alguna adaptación del Quijote para niños pequeños, ¿no? Y me detuve en todos los lugares que pude buscando eso, ¿no? Y claro, estamos hablando del Quijote, no estamos hablando del último libro de una pequeña editorial, ¿no? Y me dio como mucha tristeza en realidad darme cuenta de que ninguno me gustaba, de que ninguna adaptación de Quijote para niños que encontré me gustaba. Lo único que me llegó como a dar cierto interés era una versión para ilustrar, o sea, ilustrada pero para colorear, que tenía un fragmento de la parte de la aventura de los molinos, pero que los dibujos estaban bien. Y claro, yo soy pintor en realidad, y como ilustrador solo trabajo a tiempo parcial, pero claro, lo que yo miraba eran las ilustraciones y me encontraba con que la mayoría estaban hechos con inteligencia artificial y unas ilustraciones completamente industriales, sin ningún tipo de valor de ningún tipo. Entonces ahí también hay otro criterio
porque ahí también ves el tipo de amor, de cariño que se le pone a la edición de un libro. Está también en el aspecto visual, ¿no? del libro, aunque a veces sea un libro de una edición pobre, aunque a veces no sea tapa dura y color, ¿no? Pero hay un cuidado que es en la educación visual, que se percibe a través de la educación visual, incluso las fuentes, incluso cómo está diseñada la página, ¿no? O sea, esas cosas también hablan de cómo se piensa un libro hacia el público al que se Pero es busca. verdad que, fíjate, y el Quijote es un ejemplo fantástico de esto, ¿no? Hay muchas adaptaciones muy buenas en texto, pero en ilustración infantil yo no he visto ninguno. Lo que tú dices, a lo mejor no llega a ser ni siquiera inteligencia artificial, sino de estas ilustraciones muy, muy estándar que se hacen y es una pena. Se me está ocurriendo una idea. Yo creo que incluso hay artículos y estudios de las ilustraciones del Quijote, porque claro, es un ejemplo ideal para estudiar, pero yo creo que esto es un proceso que ha venido haciéndose, por lo menos en la lengua española, se ha hecho más evidente en los últimos 25 años, creo. Que tengo una idea, a ver qué os parece. Espera, ahora ya me dices, pero es que tengo una idea así brillante. Una idea brillante. Un libro del Quijote para niños, adaptado por Xavier Frías, ilustrado por Francisco, publicado por Istarduc y pagado por Quintanar de la Orden. Y luego lo presentamos en Menudo Castillo y... Bueno, y Armin lo cuenta. ¿Qué te parece? La verdad es que es una muy buena idea. Hombre. Yo creo que eso último de que lo pague Quintanar de la Orden sería un poco más difícil, pero No, oye... hombre, patrocinado por el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, que estamos en Castilla-La Mancha. Seguro que hay subvenciones para eso. Tendríamos disputas entre localidades también, ¿no? Y luego se pelearían los otros. Claro, luego los otros pueblos querrían hacerlo también. Exacto. Todo el mundo querría. Claro. Diputación de Castilla-La Mancha. O sea, claro. Pues ya está. Si tenemos la confirmación de Elena, estamos ya nada más que para ponerlo todo en marcha. Venga, cuéntanos. Hablando del tema de la ilustración y haciendo uso de que Tom Sitch está aquí, me gustaría hacer también una pregunta. Antes de hacerla, quiero poneros un poco en contexto. Todos conocemos el trabajo de Cienle. Sí. Dentro de los talleres, una de las formas que a nosotros nos gusta mucho leer, y sobre todo con los niños pequeños, es leyendo la ilustración. Muchas veces dentro de lo que son los libros infantiles no nos hacen falta las palabras. Muchas veces yo creo que lo que es la ilustración o el dibujo nos da el libro. Lo digo porque yo también soy amante de lo que es el dibujo, el arte y demás. No hace falta poner palabras a. Muchas veces es mejor que cada uno se la ponga, porque cada uno tenemos una forma distinta de ver las cosas. Y eso lo he visto mucho dentro de los talleres, porque tenemos un montón de niños y cada niño tiene una percepción completamente distinta dependiendo de qué familia venga, de qué entorno venga, y es muy enriquecedor. Ya terminando el contexto, pongo Dicho la esto... pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? Es muchas veces, Isabel, sobre todo tú como editora, ¿es muchas veces necesario el poner palabras a? O yo creo que tanto Isabel como Tom Sitch me pueden contestar súper bien. O yo creo que con la ilustración solo ya nos vale. ¿Qué pensáis sobre? Bueno, a mí, todos los libros que editamos en Istarduc están ilustrados, porque yo creo que la ilustración es muy importante, porque en algunos casos acompaña, en otros casos es otra lectura, es la mitad de la lectura, como decíamos antes, en otros casos te ayuda también a desarrollar ese gusto por el arte, porque, mira, yo tengo un par de libros editados en los que intervienen varios ilustradores diferentes y cada uno ilustra un capítulo. ¿Y eso por qué lo hice? Bueno, pues porque el libro, me pareció interesante ver el punto de vista de diferentes autores respecto a una misma historia. El caso es que yo creo en la ilustración y se me ha ido lo que iba a decir. Iba a decir otra cosa muy importante y se me ha olvidado. Pero que yo creo en la ilustración y creo que es muy importante también aprender a mirar. Pero que también, fíjate, una de las ilusiones que tengo yo ahora por hacer es hacer
un silent book, es decir, un libro que solo es la ilustración, Sí, un libro no silente, tiene texto, claro, un libro silente. un libro de silencio. Y porque me parece súper interesante para, bueno, pues, para la imaginación, para la emoción, para el arte, simplemente por el gusto de mirar. Así es que yo creo en la ilustración y en los ilustradores, me parecen fundamentales. Pero no has respondido. O sea, has obviado, sí. Bueno, vas a hacer un libro silente. Venga, venga, va, nos vale para ello. Que Pero, me oye, parece bien todo, sí. que me parece bien que el libro tenga ilustración y texto y que no tenga... O sea, que no veo por qué... Sí, o sea, que- no digo una cosa o la otra. A Claro. mí me parece interesante todo. A ver, Francisco, ¿qué nos Las- cuenta? Las viñetas de Kino, sin diálogos, son maravillosas. Claro, claro. Y te ahorras el traductor, además. Eso de que te ahorras el traductor es relativo. Porque Claro. las ilustraciones, muchas veces especialmente los escritores, las leen como si fueran una especie de lenguaje universal, y en realidad la experiencia en el mercado editorial especialmente, y en la traducción especialmente a lenguas no tan cercanas, de los libros ilustrados también te hace repensar un poco cuán universal es el lenguaje de una ilustración. Muchas veces hay que traducir las ilustraciones. Muchas veces se le pide al ilustrador que las rehaga cuando se traduce un libro a una lengua lejana, ¿no? Pero del libro silente al otro extremo, para volver a la pregunta, yo diría, quizás la complico un poco, o te propondría tal vez pensar el concepto de ilustración desde un punto de vista un poco más expandido, en el sentido de que cuando tienes un texto, el texto original, que puede haber sido escrito a máquina, a mano, puede haber sido dictado, puede haber sido grabado con un teléfono, el texto en sí, ese material bruto que luego se convierte en página impresa. En el pasaje de ese material bruto a la página impresa ya hay un proceso que puedes llamar de ilustración. Es el trabajo de los maquetadores, es el trabajo de los editores, es el trabajo de los creadores de fuentes. Es el simple paso de ese material bruto que es el texto original a un libro, ya es un proceso de ilustración. No quiero decir decoración, pero sí de ilustración. O sea, en la selección de las fuentes, en la construcción de la página, el espacio en blanco, dónde están los números de pie de página, qué fuentes usas, todos son elementos de creación de una apariencia del texto. Y de hecho puedes considerar eso también un proceso de ilustración. Y tal vez ahí, en esa complejidad, también hay una especie de respuesta. En el sentido de cuánto necesita el texto para convertirse en atractivo también a los ojos, ¿no? Yo creo que voy a hacer una pequeña conclusión a lo que has dicho. El hecho de que el libro en sí es la ilustración. Porque muchas veces entendemos la ilustración como el dibujo que hay en el libro. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Porque un libro no es solo frases, capítulos y dibujos. El libro empieza desde qué encuadernación quieres poner, qué tipo de página, el formato y todo eso. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con el hecho de que todo eso entra dentro de la ilustración, porque al fin y al cabo es un proceso de imaginación de cómo ves tú y es darle forma al libro. Quería haceros ya una última palabra, Javier, Venga. y ya una última pregunta y ya os dejo en paz. Esto ya para los 5. Vosotros que han pasado muchos libros por vuestras manos, por las mías también. Quería preguntar, ¿os habéis topado alguna vez con algún libro que tenga el espacio en blanco para que los lectores lo completen? Es decir, que esté mitad escrito y mitad sin escribir, que terminen esa historia. Yo creo que también tiene su puntillo el hecho de dejar a los niños que les vuele la imaginación. Yo, todo se ha dicho que lo que más han pasado por mis manos son libros de adultos, entonces ese tipo de libros no tienen ese formato, pero sobre todo vosotros, ¿qué pensáis? ¿Os han pasado o se necesitan, no se necesitan? ¿Cuál es vuestro pensamiento al respecto de? Bueno,
Venga, venga. Me va a decir que sí, algunos recuerdo haber tenido en las manos, pero ya no me preguntes el título. Pero eso mismo se puede hacer de otra manera. Yo tengo un libro que se llama Mi madre es un dragón colorado. Y tiene un final completamente abierto. Y siempre cuando los chicos lo leen, y llego yo a tener el encuentro con los chicos, me dicen, ¿y cómo acaba? Y yo les digo, acábalo tú. No le puse páginas en blanco. No, o sea, el final queda completamente abierto. Con lo cual, yo lo que hago es motivarlos a que le pongan un final, cada uno el que quieran. Y entonces es una de las actividades que hago en el encuentro con los chicos. Espontáneamente, a ver, ¿tú cómo lo acabarías? Y te van saliendo, lógicamente, tantos finales casi como chicos allá en la sala, ¿no? Claro. Entonces, es una posibilidad muy interesante de una explotación espectacular con un libro dentro de un grupo de clase. Pero no creo que haga falta hacerlo con todos porque estaríamos listos, ¿no? Pero dentro de algunos títulos, por supuesto, queda mucho juego. Simplemente eso. Mira, yo te voy a dar muchas respuestas a esa pregunta. Algunas serán más satisfactorias que otras. Voy a empezar recordando a uno de los grandes clásicos de la literatura, que es Gianni Rodari. Gianni Rodari hacía muchos juegos. Uno de ellos era, mira, tienes todos estos finales para que escojas, elige. Pero si ninguno de ellos te complace, pues invéntate uno. Por ahí, aunque no tenga páginas en blanco. Luego me voy a ir a algo que mencionaba Francisco hace 2 minutos y es, ¿por qué no acompañar un texto con ilustraciones para colorear? ¿Ya? ¿Por qué no? Que también lo hemos visto. Hasta ahí quizás las más satisfactorias. Ahora te voy a decir una que puede ser sorprendente. O sea, todos los libros son para eso. Todos. ¿Por qué? Porque el lector cuando lo lee, lo construye en su pensamiento de una forma individual y personal. Y es muy interesante porque lo voy a vincular con la pregunta anterior. Si antes hablábamos de que era difícil elegir libros por su texto, pues más aún y menos preparados estamos para saber el criterio estético para decir esta ilustración, oye, viene bien, me interesa, o esta ilustración no. Pero bueno, yo creo que un criterio bastante saludable, que tiene mucho que ver con tu pregunta, es cuando la ilustración no repite lo que dice el texto, sino que enseña al lector a mirar, o sea, a entender eso que está escrito de una manera creativa, de una manera novedosa, de una manera sorprendente. O sea, cuando una ilustración logra hacer eso, está entrenando al lector para que lo haga en otros contextos o incluso dentro del propio cuento. Entonces, todo libro bien hecho debería invitarnos a eso, a que cada lector tenga una experiencia. Te voy a poner un ejemplo, pero muy sencillo, muy ingenuo, muy preocupante. Hice un taller de lectura, lo hice en Latinoamérica. Hice un taller de lectura donde había una princesa africana que tenía aventuras en la selva con una mascota que era un guepardo y tenía aventuras y tal. Hicimos la lectura, hicimos algunas actividades. Luego les dije, oye, vamos a hacer un ejercicio de dibujo porque les encantaba además. Pinten a la princesa. Es sorprendente que cuando les digo pinten a una princesa, lo que se les vino a la mente al imaginario colectivo de mi grupo de 10-12 niños de 7, 8 años fueron princesas rubias en vestido y en tacones. Y yo decía, a ver. ¿Tu princesa africana que va corriendo con un guepardo por la selva se parece a eso? Ah, no, espera. Es que me quedé en princesa, ¿no? Obviamente fue un ejercicio productivo para ellos en ese sentido, pero lo pasa todo el tiempo. O sea, desde el momento en que tenemos que construir cómo es el personaje que nos están describiendo, más o menos. Por eso es que la literatura tampoco debe decirlo todo. O sea, una buena literatura sugiere más que explica, ¿no? Una buena ilustración sugiere más que explica. Tengo un amigo ilustrador, Guido Chávez, que me dice, oye, he optado por no ponerle rostros a los personajes. Y ahí se inventa sus técnicas para que sea funcional, para que sea coherente. Pero ¿por qué lo hace? Digo, porque quiero que el lector construya él el rostro del personaje que él quiere poner. Entonces, toda la lectura es así. Toda la lectura lo tiene que completar uno. Es inevitable, además. El lenguaje no permite que dártelo todo. Y lo bueno es que no lo haga. Jolín, pues de verdad que os agradezco un montón por las respuestas de mis preguntas, más bien. Y os dejo ya en paz porque me están echando. Muchas gracias. No, pero no te echamos. Es que vamos a acabar la mesa, que está súper interesante, y vamos a hacer que vengan los peques a hablar también, que también ya me voy, tranquilo, Javier. Que yo, fíjate, si no sé, Francisco, tú no has respondido. ¿Tú quieres responder a lo que he preguntado? ¿O no? No, está bien. Me parece que con lo que se ha dicho está súper redondo. Sí. Vale. Sí. Yo solamente una aportación que no tiene... Estuve en la entrega del premio Anaya que se le dio a Alfredo Gómez Cerdá, de Ninfa Rota,
Es una novela juvenil que está maravillosa, pero tiene un final abierto. Ese libro no se vende porque tiene un final abierto, porque necesita el público infantil, el público juvenil necesita que el libro se cierre. Y luego ya le pones tú el final que quieres, juegas con él, haces lo entiendes a tu manera. Pero yo creo que necesitan que el libro esté cerrado. Y luego ya jugamos. Esa es, no sé, a lo mejor lo tenéis que decir vosotros, ¿no? Pero yo creo que si no hay un fin coherente... Lo que pasa, Javier, pasa por lo que hemos hablado, ¿no? Es cómo nos enseñan a leer. También, exactamente. Y qué nos enseñan a esperar de los libros. Exactamente. Claro. Solo quiero decir algo. Sí. Un poco hablando esta idea que ha surgido del grupo, ¿no? Que lo observamos todos los días, es decir, principalmente aquellos días que tenemos determinados talleres, en que está todo muy dogmatizado, ¿sí? O sea, no hay tiempo para dejar pensar. Claro. Que eso es lo malo. Y entonces los dogmas van siendo cada vez más necesarios. Los niños no saben pensar por sí solos. No tienen un espacio para pensar. Y eso tiene sus peligros. Eso es. Porque si no tienen la libertad para pensar con qué color escriben la fecha o con qué color escriben el título, menos tendrán posibilidad de elegir lo que quieren leer. Y esto pasa, por ejemplo, aquí tenemos gente que no tienen posibilidad de elegir lo que quieren leer y llega un momento es que ese pensamiento, si nosotros no somos capaces de trabajar esta máquina, claro, eso es. Exactamente. Eso es. Entonces esperamos a que nos den instrucciones para vivir la vida y para hacerlo todo. Eso es. Bueno, que vamos a terminar esta charla que ha sido fantástica, ¿eh? Yo lo he disfrutado mucho esta mesa redonda. Jacqueline, muchas gracias por este grupo que has montado, como los Vengadores, esto. Nada, ¿Cómo has hecho? Vosotros siempre. Un poco así. Isabel, muchas gracias también por este ratito. Gracias por contar conmigo. Un placer. Me ha encantado. He conocido a estas dos personas que no conocía, estos dos chicos estupendos y me voy con muchas ideas. Siempre se aprende en estas cosas. Sí, siempre se aprende. Xavier, muchas gracias también por estar con nosotros. Un gusto enorme. Compartir con vosotros. Iremos pensando lo del Quijote, ¿no? Hay que tomárselo en serio. Yo creo que eso es una maravillosa idea. Es una idea fantástica. No es porque la haya tenido yo, pero me hace buena idea. Tenemos a Elena y es solamente confirmar la fecha que comienza el libro, la presentación, ¿no? La fecha de la presentación. Sí. Francisco, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Yo también quiero aprovechar y agradecer no solo a ustedes que están aquí, sino también a los chicos de los grupos Cienle que participaron en esos talleres que hemos estado haciendo estos días, a todos los chicos de los colegios que hemos visitado estos días, a la biblioteca de aquí de Quintanar que ha sido tan abierta a lo que hemos hecho y bueno, a todos los que han estado aquí hoy. Yo te voy a invitar a que no te vayas muy lejos porque como van a subir los peques, a lo mejor te toca subir a ser entrevistado. O sea, que no te vayas muy lejos. Y que no me vaya, dices. No, que te quedes por aquí. Que te quedes por aquí. Tú puedes tomar un café si quieres, pero estate por aquí. Y a mí muchas gracias también por este ratito y por conocerte, que también me ha parecido muy, muy interesante. Seguro que charlamos más veces, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Bueno, yo quiero, agradecimientos hay muchos. Para que este evento se suceda, pues tienen que intervenir muchas personas, pero siempre hay una mano maestra directora detrás que sin ella no cuajan. En este caso ha sido Jacqueline, así que le quiero reconocer a Jacqueline también, agradecerle, porque sabemos el esfuerzo, los que trabajamos en cultura sabemos el esfuerzo que lleva a lograrlo y nada, agradecerte por eso y agradecértelo también en nombre de la comunidad y en nombre del pueblo y todos los que están aquí, todos los chicos, las chicas, el público, porque propiciar estos encuentros es difícil. Además, una mesa variada, incluso en países, en voces, es difícil lograrlo y felicidades por eso. No es fácil, no es fácil. Bravo. Gracias a todos. Bueno, pues eso, nos vamos ahora este ratito, hacemos un cambio y venimos con los que tienen que hablar de verdad, que son los chavales. Hasta ahora.